qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre
Gracias que estás aquí con nosotros, Espíritu Santo. Te doy gracias que te estás moviendo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz, por haber llevado nuestros pecados, nuestras enfermedades, Señor. Gracias que entregaste tu vida. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros, por tu amor infinito, Señor Jesús. Y ahora, Señor, en esta tarde, Padre, recordamos, Señor, y celebramos tu resurrección. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Padre, en este momento ponemos este servicio en tus manos, Señor. Tu palabra que nos compartía, Padre, te pido que pongas un carbón encendido en mis labios, Señor, para que cuando yo hable, Señor, las palabras salgan limpias, Señor, puras, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y te pedimos, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Y, Señor, que haga una transformación en nuestra vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos muchas gracias. Te adoramos y damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Señor. Gracias una vez más por estar aquí y por acompañarme. Y antes que estaba allá atrás, estaba sentado antes que empezara el servicio y como todos, como ustedes saben, pues estamos empezando este ministerio en español y obviamente cuando uno está empezando algo, normalmente, como me dijo el pastor, ¿verdad? Tienes que estar preparado para el desánimo, ¿verdad? Porque no siempre va a haber pueblo y cosas así, ¿verdad? Pero en esta tarde, estamos empezando y lo más hermoso es que empezamos con nuestra familia, como el grupo de la alabanza, y estamos haciendo un esfuerzo nosotros como familia de venir y apoyar y representar a nuestro Señor Jesucristo. Y como estaba pensando y qué más mejor que empezar con nuestra familia, ¿verdad? Qué más mejor, como le agradezco a mi esposa, a mis hijos que me acompañan, a mi suegra que está aquí conmigo en esta tarde también, y todo esto es como le decía yo tiempo para atrás, es para la única razón de esto es Jesucristo, amén. Y en esta tarde vamos a celebrar que Él resucitó, amén, que Él murió por nosotros, pero este día ha resucitado. Y recordamos, vamos a repasar un poquito lo que fue la semana pasada para entrar en lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que la semana pasada estuvimos hablando de cuando Él entró a Jerusalén montado en un burro y se presentó como una persona humilde a los príncipes, a los principales y a los sacerdotes, a los judíos. Y así es como Él llegaba a Jerusalén, montado en un burro. Y venía, como decía, humilde y noble, sabiendo que Él iba a ser crucificado. Y no nomás que iba a ser crucificado, pero que iba a ser traicionado. Vamos a leer en Mateo capítulo 28, del 1 al 10. Mateo capítulo 28, del 1 al 10. Y vamos a estar hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo 28, capítulo 28, verso 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro.
y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaban sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a la Galilea y allí me verán. Ahora, en esta tarde, posiblemente todos sabemos quién es Jesucristo. Sabemos que Jesucristo fue esa persona que vino a la tierra en carne, así como nosotros. Y Él experimentó la muerte en carne, así como muchos la experimentan. Pero Jesucristo fue el que murió por ti y por mí. Él fue el que murió por tus pecados. Él murió, como yo decía ahorita, ¿verdad? Él murió por nuestras enfermedades. Ahora, sabemos que cuando Jesucristo, nuestro Salvador, cuando murió, sabemos que en aquellos tiempos, cuando Él estaba caminando en la tierra, le decían, Él dijo una vez, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Pero Jesucristo estaba hablando del templo de nosotros, amén. Respondiendo Jesús les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos querían ponerlo a prueba. Recuerden que cuando estaba en la cruz, los judíos le decían que se salvara. Y le decían: tú que construyes en 3 días el templo, tú que lo destruyes y lo levantas en 3 días y no te puedes salvar. Pero Él está hablando del templo de nosotros, de donde reposa el Espíritu Santo. Y sabemos que la profecía que está en Isaías 53 se cumplía, donde decía que fue obediente hasta la cruz y la crucifixión de la muerte, donde pagó el precio de nuestros pecados, y se cumplía la promesa que resucitaría al 3er día. Y aquí estamos en esta tarde celebrando que Él resucitó. Mi pastor de la mañana estaba hablando de que a través de que Él resucitó nos ha dado la victoria. Y se enfocó un poco en lo que Jesucristo nos dio cuando Él resucitó, y es la victoria. Y yo quiero hablarles algo de que Él nos dejó automáticamente cuando Él resucitó. Acuérdense que Él dijo: les voy a dejar el Consolador, y nos dejó el Espíritu Santo. Y obviamente que a través del Espíritu Santo obtenemos la victoria. Amén. Jesucristo también es el mismo que decía en Éxodo, en el capítulo 3. Acuérdense cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Israel de esclavitud, Jehová Dios lo estaba mandando, y Moisés estaba un poco considerado, pensando: ¿qué le voy a decir a mi pueblo?
¿verdad? Y Jehová Dios le dijo, tú diles que yo soy el que soy. Y ahora en esta tarde, así es, Jesucristo, Él es el que es el alfa y el omega, y el que un día va a venir por nosotros, va a venir por su iglesia, y tenemos que estar preparados. La semana pasada estaba hablando de que debemos tener una reconciliación con nuestro Dios, ¿verdad? De que no aplica para todos, pero yo sé en mi caso personal que algunos nos hemos apartado, no que nos hemos apartado completamente de nuestro Señor Jesucristo, pero hemos encontrado la comodidad para servirlo, y es tiempo de que nosotros salgamos de esa comodidad. Amén. Entonces, cuando Jesucristo resucitó, después de que resucitó, se le apareció a María Magdalena, y esto lo vamos a leer en Juan capítulo 20, en el verso 19 al 23. Juan capítulo 19, del verso 19 al 23. Capítulo 20, del 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remiteres los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuviesen, les son retenidos. Otra cosa que quería tocar aquí es que qué tan tremendo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como leía ahorita aquí, ¿verdad? Cuando le mostró, dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Qué tremendo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la Biblia que su rostro no tenía imagen, todo su rostro estaba deshecho, y cada vez que Él era golpeado, cada vez que Él era lastimado, estaba llevando ahí nuestras enfermedades, todos nuestros pecados. Cada vez que lo golpeaban, cada vez que un pedazo de su cuerpo, si lo puedo decir de esa manera, era arrancado de Él, allí iba Él, llevaba nuestros pecados. Esto creo que no la tengo aquí atrás, pero en Juan, en el capítulo 19, el verso 32 y 33, dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. De la manera que lo quisiera explicar es de que estos hombres, Jesucristo lo colgaron en la cruz, ¿verdad? Una muerte de aflicción, que llegó un momento cuando ya no tenía fuerza en sus piernas y ya no se podía detener, ya no tenía fuerzas en sus manos, ya no se podía detener de sus manos.
y poco a poco, ¿verdad? Empezó a perder la respiración en él. Y fue cuando él entregó su espíritu, amén. Pero qué tan tremendo es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que fue golpeado, todo lo que pasó por ti y por mí. Pero como dice, ¿verdad? Que en aquellos tiempos, como decíamos, leíamos ahorita aquí, que en aquellos tiempos les quebraban las piernas, las rodillas para que no se bajaran, para que no se pudieran ir. Y a él, ¿verdad? Dice en el verso 33, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado. Le abrió en el costado a nuestro Señor Jesucristo y salió sangre y agua. Y en esta mañana, en esta tarde, perdón, como decía la semana pasada, ¿qué tanto podemos tener nosotros pasión por alguien que murió por nosotros, ¿verdad? De que podamos sentir ese amor que Él tuvo por nosotros en nuestro corazón. Después que resucitó y se le apareció a María Magdalena, también poco después se le apareció a los discípulos. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Entonces sabemos que Jesucristo habló del Espíritu Santo y que sería nuestro ayudador. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, verso 19. 1 Corintios capítulo 6, en el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por medio, y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como lo decía ahorita nuestra hermana, ¿verdad? Dios requiere que nosotros la adoremos en el espíritu y en verdad. Y no solamente con nuestra boca, pero como lo decía ella, con nuestro cuerpo, con todo lo que hacemos, ¿verdad? Con nuestra actitud. Y aquí lo dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Este cuerpo, ¿verdad? Glorificarlo también, honrarlo también a nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que tomemos en cuenta que no solamente lo debemos honrar y alabar en nuestro espíritu, pero también con nuestro cuerpo. Y vamos a Isaías, primera de Juan 4, capítulo 4, en el verso 3. Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 3. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Isaías 61, en el verso 1. A todos nos pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando, como estábamos practicando el viernes y todo estaba saliendo bien, ¿verdad? Y al principio, ahorita se complicó y
ya me habían dicho, ¿verdad?, que esto no es algo sencillo. Cuando uno, el enemigo siempre va a tratar de estorbar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, pues estoy muy orgulloso de que los que están aquí estén aquí conmigo. Todos, no hay nadie en especial. Estoy orgulloso de todos porque, como decía la semana pasada, esto no se trata de mí, ¿verdad? Se trata de Jesucristo. Isaías 61, verso 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, una cosa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo fue el Espíritu Santo. Como decía el pastor en la mañana, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos da el poder, el que nos da la victoria, es el que nos ayuda a salir adelante con nuestros problemas, con nuestras debilidades. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ha aparecido a lo largo de la Escritura como un ser mediante por el cual se realizan grandes obras de poder. Y sabemos que su poder se vio por primera vez en el acto de la creación. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó todo, sabemos que la Biblia dice en Génesis que el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre las aguas. También el Espíritu Santo nos dio el poder, les dio el poder en el Antiguo Testamento, como hablábamos ahorita atrás, en Éxodos capítulo 31, verso 1, 2 al 5. Éxodos 31, del 2 al 5. Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Amén. Verso 3: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y inteligencia, y en ciencia y en todo arte. Y ahora, una de las cosas que tenemos el privilegio es que sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no permanecía en ellos. El Espíritu de Dios los guiaba, los dirigía. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz, y cuando uno viene a los pies de Jesucristo y lo acepta en su corazón, uno recibe automáticamente el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo permanece en nosotros. Amén. No es como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu de Dios venía y se iba. Ahora, cuando Jesucristo murió y resucitó, el Espíritu Santo, cuando uno lo acepta, el Espíritu Santo permanece en nosotros. Amén. Por eso es bien importante que nosotros, como decía ahorita, debemos de cuidar el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Amén. Debemos tener mucho cuidado, porque el Espíritu Santo lo podemos, dice la palabra de Dios, que lo podemos entristecer, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado con cuidar el templo de Dios y cuidar el Espíritu Santo. En Números capítulo 27, en el verso 18, Números capítulo 27, verso 18.
Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Verso 19, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Sí, el Espíritu de Dios nos da poder. El Espíritu de Dios nos da la victoria, como decía el pastor de la mañana. Y como todos conocemos esa escritura, primera de Juan 4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces no hay nada que pueda venir en contra de nosotros si tenemos a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios, Jesucristo, nos da la victoria. Mucha gente ahorita está celebrando y no hay nada de malo en esto, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros, los que creemos en Jesucristo, celebramos este día la resurrección de nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿verdad? Mucha gente lo celebra de una manera diferente y no hay nada de malo en eso, ¿verdad? Yo estaba pensando antes de que empezara el servicio de que no quiero ser un hombre que juzga en una manera como la demás gente juzga, ¿verdad? No quiero ser nomás porque él dice esto, yo también, ¿verdad? Quiero que Dios me enseñe, me ministre y que pueda juzgar conforme a lo que Él me enseña aquí. Amén. Que no nomás sea imitador de alguien más, ¿verdad? Que no nomás porque la gente dice esto, también yo también quiero hacer lo mismo. Quiero que Dios me hable y me ministre a través de su palabra, ¿verdad? Que Él me guíe, me dirija en lo que Él tiene para mí, para nosotros, para todos. Una cosa que más que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando esto es que cuando Jesucristo murió en el capítulo 28 de Mateo, no creo que lo tiene él, pero en el capítulo 28 de Mateo, cuando antes de que él partiera, nos dio un encargo, nos dejó un encargo. Y esto es lo que me llamó mucho la atención, de que Mateo capítulo 28, en el verso 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo que me llamó la atención es que los discípulos no eran personas estudiadas como los sacerdotes y los judíos que estaban en contra de Jesucristo. Los discípulos eran pescadores, no eran personas estudiadas. Y lo que me llamó a mí la atención es que aquí estamos nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado el poder, la autoridad a ti y a mí en esta tarde, ¿verdad? A maestros, al albañil, ¿verdad? Él no dijo nomás porque eres empresario tú vas a tener poder y autoridad. No, Él nos dejó a todos, si lo puedo decir, a los hombres no profesionales. Tenía una palabra aquí, pero no la perdí. Pero
si lo puedo decir, ignorantes, pero tenía otra palabra para usarlo, pero lo que quiero decir es que Dios nos dejó todo eso a nosotros, a los trabajadores, como decía, albañil, trabajadores de construcción, mecánicos, a todos. Él no nos dejó nomás el Espíritu Santo a ciertas personas, a todos nos dejó el Espíritu Santo, a todos aquellos que creemos en Jesucristo y que lo aceptamos, Él nos dejó ese poder. Ahora, después de que Él murió y ahora que ya resucitó, el trabajo que tenemos que hacer nosotros es que debemos imitarlo a Él. Filipenses capítulo 2 en el verso 5. Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Siendo él Dios, se humilló, se convirtió en hombre, no se quiso creer más que los demás, se humilló delante de todos. Ahora, creo que siempre debe ser costumbre de, si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo, si hay alguien aquí que nunca lo ha aceptado en su corazón, este día es el día importante de la salvación, es el día de hoy es el día de salvación. Sí, y debo hacer costumbre, si alguien está aquí que nunca lo ha aceptado y lo quiere hacer, ¿verdad? Hoy es el día, es importante. En Romanos, en el capítulo 10, verso 8 a 11, la palabra de Dios dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y así es. Si no conoces a Jesucristo, si nunca lo has aceptado en tu corazón, hoy es el día. Hoy te invito a que lo aceptes. ¿Verdad? Es la única manera que uno va a Jesucristo. En Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 5, dijo: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y un día va a venir y Él va a regresar por nosotros, Él va a regresar por ti y por mí. Y como decía, mucha gente está festejando a Jesucristo, pero de una manera diferente. Y gracias a Dios que pues, ¿verdad? Este día nosotros estamos aquí reunidos, presentes, que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros sabemos que sí hubo alguien que murió por nosotros.
que llevó en la cruz nuestros pecados. Amén. Y una cosa más que quiero compartir con ustedes es que como decía, mucha gente está festejando, pero nosotros festejamos a un rey, a nuestro Salvador. Sí, y esa persona que nosotros festejamos se trata de Jesucristo, y Él nos dio libertad, nos hizo libres, entregó su vida por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo entregó por ti y por mí. ¿Quién de nosotros podríamos entregar a uno de nuestros hijos? Es algo muy, es un amor que posiblemente nosotros nunca lo podamos experimentar, ¿verdad? Porque es Dios, pues ese amor que no lo puede uno entender, es algo muy complicado para entenderlo, pues, ¿verdad? Solamente Él, pero a través del Espíritu Santo que Él nos ha dado, podemos llevar la victoria. Amén. Podemos salir adelante y no ser derribados. Amén. Como dice la palabra de Dios, derribados pero no destruidos. Ya posiblemente algunos veces vamos a no tener, pero somos ricos en misericordia, en favor. Tenemos el favor de Dios, tenemos la misericordia de Él. Amén. Y como sabemos nosotros, ¿verdad? Dios nunca va a despreciar un espíritu contrito y humillado, un corazón arrepentido. Dios va a estar ahí para con nosotros. Amén. Y voy a invitar a las hermanas que me acompañen y gracias por acompañarme. Sí. Quiero terminar este servicio obviamente con alabanza, pero también quiero orar, ¿verdad? Por los que están aquí. Quiero hacer una oración y ahorita en cuanto estén listas. Sí. Sí. Gloria a Dios, estamos contentos, amén, estamos bien bendecidos porque sabemos que el Señor está aquí y ya